Primero que todo, agradecer la invitación a Jimena, a la Universidad Mayor. Efectivamente, me desempeñé como curadora ad litem hasta marzo de este año, desde el año 2010, por circunstancias y decisiones del órgano jurisdiccional de donde me tocaba trabajar, se me fue designando esta linda labor. Digo que es una linda labor, no porque las causas que veamos quienes ejercemos la función sean lindas, sino porque es un trabajo que está en ciernes, está empezando, y eso implica que tenemos mucho por hacer. Agradezco la iniciativa de que conversemos respecto a los curadores ad litem. Yo creo que todos los que estamos acá y que trabajamos en algún minuto y que están trabajando en la función, lo hacen con vocación, lo hacen con ganas y el conocimiento lo van adquiriendo en el día a día. Instancias como estas permiten que la labor de abogado de los niños que desempeñamos y desempeñan los curadores ad litem sea una función de abogado que ha estudiado 5, 6, 7 años para poder ejercer como abogado con razón, con conocimiento y entendiendo completamente cuáles son las normativas aplicables en el ejercicio de la función. Todos los que han hablado el día de hoy han planteado claramente que existe un cuerpo normativo propio para los niños, un cuerpo normativo que es la Convención, cuerpo normativo que tiene principios, que tiene directrices, que tiene derechos que son fundamentales para comprender. Se ha hablado del interés superior, se ha hablado del derecho a ser oído, se ha hablado de la autonomía progresiva, se ha hablado del derecho a la defensa, de la no discriminación, todos principios estructurales de la Convención, que para nosotros, en el ejercicio de nuestra función, son normas vigentes y obligatorias. Para mí, el interés superior, como lo puedo visualizar, va más allá que la satisfacción plena e integral de los derechos. Para mí, como abogado de los niños, el interés superior de cada caso que tengo que actuar como curadora ad litem es el que define mi estrategia jurídica, es el que establece, como se diría penalmente, la teoría del caso. Independiente de que estemos hablando, independiente de que la designación corresponda a una situación de abuso, de maltrato, de negligencia, de abandono, mi teoría del caso debe ser el interés superior de este niño, niña o adolescente. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo que defender como abogado a un niño, tengo que ocuparme y preocuparme de definir cuáles son sus derechos y cuál es la forma en que yo trabajo, que el tribunal trabaja, que los peritos trabajan, que las duplas psicosociales que intervienen en el desarrollo o en la reparación de este niño trabajan, que interfiere o afecta de menor manera las garantías que establece la Convención, las garantías que establece nuestra legislación nacional y las garantías que establece en general todos los tratados de derechos humanos, porque no nos olvidemos que los niños son personas desde el minuto que nacen. Entonces, no solamente se les va a aplicar la Convención, sino que se les van a aplicar todos los tratados de derechos humanos, a mi entender. Desde esta perspectiva, entonces, teniendo claro yo que mi estrategia jurídica va a estar definida por el interés superior, ¿cuál es el sustrato o sustento necesario para saber cuál es este interés superior? Aquí me voy a tomar un poquitito de lo que señaló el Comité de Derechos del Niño, en su informe número 14, de ahora de mayo de este año, que estableció que el interés superior del niño es un concepto triple. El comité es un órgano que tiene por objetivo interpretar de alguna forma la Convención, y el comité ha señalado que el interés superior del niño es, en primer lugar, un derecho sustantivo. En segundo lugar, un principio jurídico interpretativo fundamental y en tercer lugar, una norma de procedimiento. Para quienes ejercemos la función de curador ad litem, creo que tenemos que tener súper claro estos tres criterios. El primer lugar, como derecho sustantivo, es lo que generalmente manejamos como concepto, yo no diría vacío de interés superior, sino que diría más bien flexible, movible, un poquito más dinámico. Vale decir que desde esta perspectiva, como derecho sustantivo, el interés superior es el derecho del niño en que es el derecho que tiene el niño, en que se considere primordialmente y integralmente el ejercicio de sus derechos, que es un poco lo que manejamos todos. El segundo criterio que habla el comité dice que es un principio jurídico interpretativo fundamental. ¿Qué vamos a entender por esto? ¿Qué es lo que nos ha dicho el comité? ¿Qué vamos a entender? No es lo que yo supongo.
que ante una determinada norma que deba ser aplicada y que admita una o más interpretaciones, siempre se debe acoger aquella que vaya en beneficio del interés superior, ponderando tanto la autoridad, sea administrativa o judicial, como todos aquellos que intervienen en la definición del interés superior como estrategia jurídica en el caso de los curadores, ponderando todos los elementos y cuáles derechos se van a ver afectados en menor medida. Y como se ha señalado también por el profesor Sillero, que la decisión de la autoridad, del órgano jurisdiccional, afecte en menor medida el derecho. Y no solo numéricamente, si tenemos 10 derechos en pugna, que la decisión afecte 2. Esa vamos a elegir, no, sino también por, de alguna u otra forma, ciertas prioridades que tenemos que definir al momento de establecer el interés superior de este niño. Y el tercer criterio que ha establecido el comité señala que el interés superior es una norma de procedimiento. Como bien señaló la profesora, esto implica que cada vez que una autoridad tenga que tomar la decisión, tiene que fundamentar, pero no puede fundamentar diciendo esto es en beneficio del interés superior del niño. La autoridad tiene que decir, en atención a determinados elementos, a determinados antecedentes, a determinadas pruebas, a las observaciones, a los comentarios, a las defensas, a las alegaciones, a las opiniones vertidas, yo considero como autoridad que tiene que tomar una decisión que este es efectivamente el interés superior. Y más aún, tiene que fundamentarlo, ojo, para los curadores ad litem, cuando el niño es oído y la decisión que adopta el tribunal es en contra de la opinión que el niño ha vertido. Esto no significa que cada vez que el niño emita su opinión en una audiencia reservada, por medio del curador ad litem, por medio de las duplas, por medio de una pericia, se tenga que hacer caso al 100% y a ojos cerrados de lo que dice el niño, sino que se tienen que evaluar distintas dimensiones de los derechos de los niños y cómo este niño ejerce su autonomía. Cuando el órgano jurisdiccional, cuando el juez diga, el niño cree que este es su interés superior, y yo considero que no lo es, con mayor razón debe fundamentarlo. Desde esta perspectiva, el interés superior es una institución fundamental para el ejercicio de la función del curador ad litem. Si no lo entendemos, si no lo consideramos, si no lo queremos visualizar, malamente vamos a poder definir la estrategia jurídica. No podemos decir que en una situación de abuso nuestra función como abogado del niño es definir si efectivamente el niño ha sido abusado porque se establece como tal, porque eso es función de sede penal. Si estamos ejerciendo la función de curador ad litem en sede penal, evidentemente nuestra función va no en la línea de determinar quién es el culpable, porque esa es función del tribunal, va en la línea de ayudar en la protección de los derechos de este niño. Vale decir, ir estableciendo medidas, solicitando medidas cautelares, estableciendo procedimientos reparatorios, si así se verifica como necesario. Y en sede de familia, como no es la obligación de la judicatura y menos de la curaduría, nos tenemos que encargar de definir cuál es el interés superior. Como también se planteó por la profesora y también por las colegas que antes indicó, otro derecho sumamente fundamental y que para mí entender es el sustrato básico para visualizar el interés superior del niño es el derecho a ser oído. Derecho a ser oído que no implica escucharlo, que no implica abrir el audio para la audiencia reservada, que no implica sentarme a conversar con el niño, que no implica, a mi entender, leer el informe pericial. El derecho a ser oído desde la concepción que debemos tener como curadores implica, en primer lugar, validar la opinión del niño. Si yo considero que el niño, por su edad, por su desarrollo cognitivo, por su desarrollo emocional, por las precariedades económicas, no me puede dar una opinión que vale, el derecho a ser oído no tiene ningún sentido. Y si yo voy a llegar argumentando es que yo estoy ejercitando el derecho a ser oído, pero no me importa lo que diga el niño, no tiene ni siquiera el pie de comienzo para poder ejecutar y hacer válido un derecho. Ojo, que los derechos no existen porque yo los nombro, los derechos existen porque yo los hago, los ejercito. Por eso es importante la autonomía progresiva, que vamos a comentarlo en un ratito. El derecho a ser oído, entonces, implica validar la opinión del niño, entregarle las condiciones al niño para que me pueda expresar su opinión. Me resulta difícil que un niño, un adolescente,
que ha tenido algunos problemas con la ley, yo lo cito a la oficina del abogado y el abogado se sienta, el niño está frente a mí, cuéntame, ¿qué crees que es lo mejor para ti? Creo que no le estoy dando las condiciones para que este niño se pueda expresar libremente. El oír al niño también supone, desde esta perspectiva, validar, dar las condiciones y manifestarle al niño cuáles son las realidades que está viviendo en un tema procesal de familia, en qué consiste el procedimiento, cuáles son, estamos hablando de un adolescente, cuáles son las posibilidades, qué es lo que puede pasar, qué es lo que no puede pasar, y abrirle la puerta para que lo opine. Si yo no valido, si yo no le doy condiciones, y más encima no lo dejo opinar, el derecho a ser oído es un derecho vacío, finalmente. Así entonces, comprendiendo completamente que el interés superior es lo que define mi estrategia jurídica y que el oír al niño, oír implica mirar los gestos. Las pataletas es una forma de oír a los niños. Los gestos. Cuando los niños en una audiencia o conversando con nosotros nos dicen palabras que yo digo, un poco inducido, como que esta es una historia que yo escuché que me dijo la mamá, estas palabras no son de niño. Cuando el niño guarda silencio. Todas esas formas son formas de oír a los niños. A lo mejor hay poco tiempo antes de una audiencia, que no es lo ideal, para escuchar a un niño, pero escuchémoslo concretamente. No escuchemos solo sus palabras, escuchemos el contexto de lo que el niño nos quiere decir. Para finalizar, porque me queda un segundo, creo que estos dos principios fundamentales y que son directrices normativas, tanto internacionales como nacionales, son las bases fundamentales del ejercicio de la función del curador ad litem. Curador ad litem, que es abogado de los niños, que no es un abogado de confianza del tribunal que va a validar lo que los jueces digan, que no es un elemento que va a validar la legítima defensa o la bilateralidad de la audiencia, como se hizo en mucho tiempo, y que no es un excelente abogado que va a dar una maravillosa opinión jurídica. El curador ad litem definitivamente tiene que sentarse a manifestar cómo y de qué forma podemos cuidar y proteger, no al niño, porque no es un niño desvalido, sino cómo podemos cuidar, proteger y ejercer plena e íntegramente los derechos que nuestra legislación nacional e internacional le ha entregado a este niño. Eso.